Pues me llamo Ramiro, tengo 34 años, soy de Madrid, me considero perteneciente a la clase trabajadora con conciencia de clase y ahora mismo estoy desempleado y he trabajado en cosas tan variadas como cartero, jardinero, en almacenes, etcétera. Pues decidí viajar a Ucrania cuando observé que los neonazis estaban imponiendo el poder de la fuerza contra los débiles, contra los inocentes, y como punta de lanza de los intereses económicos de las potencias occidentales, pues decidí que no quería quedarme en mi casa viéndolo por la televisión, quería hacer algo que pudiera sentir que estaba colaborando en defender a la gente. Llegué de noche, conseguí con mucho esfuerzo llegar a una dirección que tenía. Al principio la intentaba pronunciar y claro, no me entendía nadie, ya fui enseñando el papel, lo conseguí, llegué, pude dormir la primera noche ahí y al día siguiente ya contactar con esta persona. Cuando me contactó esa persona de repente logré hablar con ella y me dijo, oye, pues, me paso por donde estés en una hora. Era de noche. Pues nos reunimos, me era muy difícil entenderme con él porque yo hablo muy rápido, no hay palabras que las pronuncio con un acento demasiado madrileño y él era una persona que no es que hubiera estudiado castellano, sino que tenía algún amigo latinoamericano y por hablar por internet pues chapurreaba algunas palabras. Pues imaginaros lo difícil que era pues comunicarme, pero bueno, mientras íbamos hablando poco a poco, nos pasamos por varios locales que tenían que utilizaban pues eso para juntar alimentos, para juntar medicinas y por la noche me fue a presentar al ministro de Sanidad y a uno de los representantes del gobierno de la República Popular de Lugansk, que yo me dije, bueno, digo, voy a conocer a gente del gobierno y tal, y cuando llegué pues estaban ahí en un patio de una casa bastante modesta, sin camiseta, fumando, tomando té, me los presentó, no les entendía nada, esos no hablaban ni inglés ni nada, y el caso es que ya debían de ser las 2 de la madrugada aproximadamente de la noche, entre haber estado yendo a un sitio, a otro y tal. Y ya me dijo, dice, pues mira, me están diciendo que mañana a las 5 de la madrugada van a partir con un convoy de productos sanitarios para Lugansk y el próximo no va a salir hasta dentro de 10 días, así que o te vas con ellos a las 5 o ya te vas a tener que esperar 10 días. Partimos para allá, pero bueno, primero estuvimos unas horas cargando camiones con las cajas de material quirúrgico y sanitario y demás. Los que eran el ministro de Sanidad y el representante estaban también ahí descamisados, con guantes, cargando las cajas como el resto de compañeros. Y ya nos fuimos para allá, que la distancia que hay de Rostov hasta la frontera son de apenas 200 kilómetros, pero es una carretera que no sé por qué se tarda mucho en atravesar, hay mucho tráfico, debe ser medio complicada, habría algunos tramos en obras y tardamos muchas horas, tantas horas que ya cuando llegamos a la frontera era tan de noche que tuvimos que hacer noche en un campo de refugiados que estaba justo ahí, que por otro lado también me gustó conocerlo porque me fue aclimatando mucho más, porque evidentemente tú antes de partir a un sitio así ya estás devorando cada noticia que encuentras, pero una cosa es lo que tú estás viendo por los medios, las fotos que puedan ser más o menos fuertes, y otra cosa es que a lo mejor la primera noche ya a mí me tocó dormir en el campamento, nos repartimos un poco pues dónde dormir y a mí me tocó en una de las tiendas que estaban haciendo de hospital, y aunque estaba muy oscuro y demás, pues yo sí que se oían los lamentos de heridos, se veía gente con miembros medio amputados, con vendajes, con manchas de sangre, el olor a productos de hospital, como cuando huelen los hospitales, pues digamos que sí que fue una noche un poco tensa. La mañana siguiente, muy prontito, fuimos para allá y fue un poco problemático porque digamos que cuando yo fui apenas estaban llegando todavía internacionales, digamos que era un conflicto que estaba recién estallado militarmente. Cuando yo llego a la frontera, los militares rusos que están cuidando esa parte de la frontera ven mi pasaporte, ven que vengo de aquí y se quedan diciendo, ¿y este tío quién es? ¿A qué vendrá? Y sobre todo que hay muchos espías, hay muchos infiltrados. Dejaron pasar al convoy, pero a mí me retuvieron, me dieron la mochila que estaba en una de las furgonetas y ahí me quedé solo. El convoy entró con los únicos que en ese momento yo había conocido ya desde el día anterior y ya me quedo solo, me llevan a un cuartel en el que estoy varias horas, me miraban con cara de pocos amigos, no había un poco de nervios y yo estaba bastante preocupado, pero no porque me pudieran hacer algo, ¿no? Que en ese momento ni me lo planteaba, sino porque digo, a ver, que me acabo de recorrer 4.000 kilómetros, vengo con muchas ganas, muy motivado y muy convencido de lo que quiero hacer, a sabiendas de las posibles consecuencias que me podía acarrear.
y que pensar en la posibilidad de que me mandasen para casa, pues la verdad que era lo último que quería en ese momento. Pero ahí fue uno de los momentos más especiales que marcó el comienzo del viaje, que fue que en una de estas apareció un militar ruso bastante grande y que ese no me había hablado todavía. Encima, aunque luego le conocí y ya o sea, vi que no era de esa manera, pero claro, un tío grande hablando en ruso con la cara de pocos amigos, pues sí que dices, bueno, pero se me acercó y fue muy claro, me preguntó en inglés, dice, ¿a qué has venido aquí? ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Y le dije, pues lo mismo que os acabo de decir, digo, soy Ramiro, vengo de Madrid, tengo tantos años, soy antifascista, soy trabajador y no me podía quedar en mi casa mientras sucedía esto. Y el hombre, pues se le vi que se emocionó y me abrazó y me dijo de corazón a corazón gracias, y me dio un abrazo bastante emotivo, me pidió el pasaporte, se fue, salió de la habitación, ya todos los soldados y los reclutas que había por ahí ya vinieron todos ahí, ya viniendo ahí, venga tal, haciéndose fotos conmigo, dándome la mano, todos hablándome a la vez, y ya dije, mira, esto ya está hecho. Ya llegó al rato un coche y me dijo, vamos, coge tus cosas, vamos, tal. Me subí al coche y me llevaron hacia la frontera, ya empiezo a ver de lejos las columnas de humo cuando nos estamos acercando, ya empiezan los nervios, como cuando alguien va a saltar al terreno de juego, decir, vamos ahí a ver qué pasa. Ahí todavía no fue tan sencillo de entrar, porque una frontera siempre es complicada y sobre todo una frontera controlada por los rusos, que son muy disciplinados y trabajan muy al método y demás, y sobre todo en un momento que es un conflicto bélico. Sí, y ya logré entrar, me estaba esperando una ambulancia allí. Y digamos que ya ahí ya empiezas a ver los socavones, el puesto que está ya en poder de las milicias está parapetado de sacos de tierra, hay zonas quemadas, ya empiezas a ver las columnas de humo en todo el horizonte, y me suben una furgoneta y vamos a toda velocidad, los 60 kilómetros que separan hasta llegar hasta la ciudad de Lugansk, los hicimos a toda velocidad porque en esos días habían estado masacrando esa carretera, era la última que quedaba para que cerrasen completamente el cerco del ejército ucraniano alrededor de la ciudad, y era de las arterias más castigadas por ser precisamente la comunicación con Krasnodon, con la frontera y con Rusia. Pues yo la verdad es que ahí estaba preocupado, a la vez que emocionado, pero sí que estás acojonado porque no dejas de ver autobuses calcinados, hechos una bola de pedazos de metal, humeantes, cráteres, edificios destrozados, y cuando ya estás llegando a la ciudad cada vez es mucho peor, ya la destrucción es masiva. Y ahí eso es como entro triunfalmente en Lugansk. Pues al principio fue bastante complicado porque no tenían preparado, digamos, un protocolo en el que se pudiera integrar gente de países europeos que ni siquiera hablan ruso ni demás en el día a día de las necesidades que la guerra estaba provocando. Digamos que lo primero que nos pusimos a hacer fue lo más útil que tuviéramos a mano. Con algunas personas de las que se ocupaban de la ayuda humanitaria, pues íbamos a grandes almacenes que se había, digamos, que medio pedido prestado a los propietarios, pues el stock que tenían para llevárnoslo a otras naves, ahí empaquetarlo en bolsas, que pudiera haber un poco de arroz, un poco de pasta, un poco de tal, pequeños paquetes para entregar a la población, cargarlo en furgonetas, llevarlo a puntos de reparto. Es una cosa que también era muy importante como una labor personal, era el que la gente de allí no se sintiese abandonada, no se sintiese como que no viesen que a la gente le daba igual que les estuvieran masacrando, porque la situación en la que estaban era completamente crítica. Pues la población lo estaba pasando peor que nadie, porque los milicianos, que eran voluntarios, digamos que tenían una moral muy alta. Ellos estaban muy convencidos de que tenían que defender su tierra, que el fascismo les quería arrebatar su tierra, aplastarles, vender el gas a los yanquis y a Europa y demás. Y estaban, pues digamos que bastante, es eso, con la moral estaban bastante fuertes, pero en cambio la población que no tenía tanta información, porque claro, si no había electricidad, no había agua, habían bombardeado las plantas que proporcionan agua potable a las casas, no había apenas suministros, se pasaba hambre, incertidumbre, no había información, y encima con el constante machaque de la artillería ucraniana, lo único que podía hacer la población civil era estar escondidos y rezar porque su casa no saliera por los aires. Y pues las condiciones eran insalubres, sin agua, con mucha humedad, sin luz, con lo que pudiera alumbrar las velas y con el constante retumbar de las explosiones, que lo mismo la escuchabas a 5 kilómetros, que la siguiente explotaba a 100 metros, que a 10,
Pero vamos, yo creo que lo peor de todo era, era la incertidumbre. Pues el papel de los medios de comunicación oficiales, principalmente de Occidente, me parece que es un papel totalmente criminal. O sea, no es que sean más o menos objetivos, sino que están alineados perfectamente dentro de la ofensiva de la que forma parte el ejército ucraniano, los nazis más salvajes o los imperialistas americanos mandando a los mercenarios de Blackwater y demás. Están haciendo lo mismo. Pero simplemente con cómo trataron el tema de la masacre de Odessa, en la que después de que en una acción coordinada 2000 ultras dirigidos por servicios secretos y demás cercan a un par de centenares de personas en un edificio, les prenden fuego, mueren 60 personas, los que estaban huyendo de la llama, saltando desde segundos y terceros pisos y cayendo al suelo. Cuando sucede eso, al día siguiente el País, el ABC y El Mundo tenían prácticamente el mismo titular, que era más de 60 muertos en choques con los separatistas prorrusos. O sea, creo que queda muy claro la intencionalidad cuando parece que los causantes de esa masacre han sido los propios asesinados y me parece que en todo momento lo único que han hecho ha sido allanar el camino de la destrucción en pos de los intereses capitalistas. Por eso para nosotros son culpables como cualquiera que aprieta el gatillo. Cualquier actuación del ejército ucraniano se salta las convenciones sobre derechos humanos en los que se prohíbe atacar a la población civil. O sea, una cosa es que puede haber víctimas colaterales en un choque entre dos frentes, pero el ejército ucraniano desde el primer momento ha disparado masivamente a la población civil y a las infraestructuras de la ciudad, como os he contado antes, del agua, la electricidad y todas esas cosas, cortando los suministros, atacando convoys humanitarios. Os puedo hablar de cuerpos muertos, despedazados, de las bombas golpeando las 24 horas del día y sin respetar ya sean niños, ancianos, hospitales, colegios, guarderías. Luego esos lo dicen, no, esos son mentiras rusas, eso tal. Dice, bueno, nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos visto ambulancias calcinadas, hospitales con impactos de misiles y de hecho nosotros mismos hemos estado a punto de morir 1000 veces sin estar en posiciones militares. No, absolutamente nada. Yo tuve clarísimo desde el primer momento que estaba donde tenía que estar y de hecho todo esto lo hablaba hace poco con una persona, todo lo malo que me ha pasado allí, sin ponerme en duda en ningún momento la decisión que me había tomado, que me había llevado hasta allí, pero todo lo malo que yo he pasado ahí, todo el miedo que he pasado y el dolor y el sufrimiento y las imágenes que todavía tengo grabadas en la cabeza, todo lo tengo pagado más que con creces, con el cariño de la gente, con el agradecimiento que me han mostrado y que me siguen mostrando por haber arriesgado mi vida para ayudar a gente a 4000 kilómetros de mi casa.